Nos acompaña a esta hora de la mañana es el congresista Javier Díaz-Canseco. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Ayer se aprobó en el Congreso una moción de respaldo a los 11 militares que intervinieron en la residencia del embajador del Japón para reconquistarla, retomarla de quienes la habían capturado, el MRTA. Usted ha tenido una participación activa durante todo el proceso que se ha iniciado a partir del momento que se dictó esta orden de captura preventiva. Lo que se está haciendo con el Poder Judicial, y la pregunta es muy concreta, ¿es una forma de intervención o no? En mi opinión, sí. Y yo por eso me pronuncié ayer en una posición que no era favorable a esa moción, porque consideraba que el hecho de que una corporación, como es el Congreso, que es un poder del Estado, se pronuncie sobre los procedimientos de otro poder del Estado, es una forma de intervenir abiertamente en el tema de la administración de justicia. Y es una forma de intervenir peligrosa y que puede conducir a resultados muy problemáticos. En primer lugar, se conoce que hay dos propuestas de amnistía. Y el tema de la amnistía no solamente es que se está pretendiendo sustraer a la investigación no la operación de intervención y recuperación de rehenes secuestrados por el MRTA, lo cual es perfectamente lícito, no la muerte de gente en enfrentamiento, sino la posibilidad, la presunción, en función de determinados indicios, de que hayan sido ejecutadas determinados elementos de los secuestradores que o se rindieron o fueron heridos y habrían sido eliminados, según esta presunción, que es lo que se investiga, post-confrontación, lo cual constituye una ejecución extrajudicial que está prohibida por el segundo protocolo ampliatorio de los convenios de Ginebra que regulan los conflictos internacionales y nacionales. Y que evidentemente califica como un grave delito el secuestro y los actos de terrorismo, pero también el no respetar la vida y la integridad de los sobrevivientes que hayan participado en un enfrentamiento armado o que estuvieran heridos o enfermos. Me piden que hagamos una brevísima pausa, vamos a continuar con la conversación en breve, en 30 segundos. Bueno. Bien, continuamos conversando con el congresista Javier Díaz-Canseco, a quien interrumpí por problemas técnicos. Congresista. Sí, le decía que este hecho es un hecho, sustraer de la investigación un hecho así, trae dos problemas centrales. El primer problema es que es algo que está prohibido por la legislación internacional, por los convenios internacionales, no son amnistiables este tipo de delitos que se califican de lesa humanidad, como el terrorismo, la detención, desaparición de personas, la tortura, y el tema que tiene que ver con la ejecución extrajudicial, sino que internamente se transmite un mensaje muy problemático, que es que el hecho se habría producido. Sí, y por lo tanto se retira de la investigación. Hay un problema de procedimiento ahí, y mucha gente lo ha calificado, ha hecho precisiones al respecto. Es decir, no puede haber una amnistía sobre hechos que aún no han sido juzgados, es decir, sobre hechos que aún no han sido sentenciados. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Hay una suerte de necesidad populista por parte de algunos congresistas en este sentido? Porque, digamos, es un tema que polariza, pero al parecer la mayor parte de la opinión pública está a favor de la actuación de los militares. Se haya o no se haya cometido una cuestión extrajudicial. Yo creo que es claro que la mayor parte de la opinión pública está a favor de la operación de rescate de los rehenes, que era una operación lícita, válida, en función del resguardo de la vida de los rehenes y en función de la seguridad del propio aparato del Estado frente a un secuestro y un acto de terror que era inaceptable. Pero no creo que la mayor parte de la opinión pública esté de acuerdo con que producida esta operación se pueda producir la ejecución extrajudicial, la eliminación de quienes hubieran sobrevivido, por varias razones. Primero, porque creo que esto conduce a un precedente extremadamente peligroso, que puede aplicarse en muchos otros casos.
No nos olvidemos que en el Perú hay 5.000 casos de detenidos desaparecidos, sí, que implicarían la posibilidad de un fenómeno parecido. En segundo lugar, porque es un peligro que fuerzas del orden pudieran asumir la responsabilidad de juzgar, sentenciar y ejecutar, con lo cual las garantías, ¿no es cierto?, de un proceso son nulas. Y tres, porque obviamente esto implica que estamos eliminando garantías elementales a la vida y que el mismo proceso judicial y carcelario no tienen por objeto recuperar a personas para reintegrarlas a una vida social o darles una oportunidad de restauración de graves hechos que hubieran cometido. Entonces, creo que el objeto de recuperar de un sistema penitenciario es un tema fundamental. No, pero más allá de eso, quizá uno puede considerar que estas personas son irrecuperables, pero como se dice, Abimael Guzmán ya no es un peligro estando de por vida en la cárcel como lo está. No hubo necesidad en su caso de matarlo para de alguna manera neutralizar sus actividades. Ahora, matarlo hubiera sido un grave error. Además, dicho sea de paso. Porque no hubiera llegado al pedido del acuerdo de solución, no hubiera llamado a desarticular las acciones violentas, no se hubiera dividido Sendero Luminoso. Ahora, la pregunta era, ayer se la hice también a Francisco Soberón, entonces, ¿qué pasa? Toda esta circunstancia, la ley de amnistía y la forma en que se está tratando el tema, ¿responden a una lógica fujimorista que subsiste en nuestro país? Yo creo que hay una lucha política detrás de esto. Yo creo que frente a la enorme debilidad política del gobierno, la sensación de un gobierno que pierde puntos en la opinión pública y que es débil e inestable, hay una lucha por ver quién atrae a la Fuerza Armada, que es una vieja pieza política en la historia del Perú, ¿no es cierto?, sobre todo en periodos críticos. Y creo que a la reacción del ministro de Defensa de defender abiertamente al Instituto Armado frente al juicio, como si el Instituto Armado fuera procesado, cosa que no es cierta. Son investigados determinados elementos que intervinieron en la operación. Dicho sea de paso, parte de esos elementos fueron los que manejaban el grupo Zeus y el grupo Júpiter de Montesinos. Los cuerpos de seguridad y los elementos que operaban en este terreno. Y la reacción del ministro recibe como contrarreacción de sectores que se definen como sectores de oposición una maniobra que va más allá para tratar de ganar más apoyo de los mandos militares, que es el planteo de la amnistía, sin darse cuenta de que la amnistía no solamente no es viable jurídicamente, y hay una condena de la Corte Suprema que la hace nula en estos casos, ¿no?, sino que además lo que están haciendo es dar por hecho que esto ha ocurrido y no permitir que la investigación se lleve adelante. Entonces, para mí, lo que hay centralmente detrás de esto es un tira y afloja buscando ver quién saca provecho en relación con los institutos armados. Pero eso sería gravísimo, ¿no es cierto? Yo creo que es gravísimo y por eso me he pronunciado abierta y claramente respecto al tema, sabiendo que no es lo más popular que esto se diga, pero creo que las implicancias del tema son delicadas y la crisis que el Perú está atravesando es seria y hay que actuar con absoluta responsabilidad. Ahora, y no me parece responsable esta actuación. Hay un párrafo dentro de la moción aprobada ayer en el Congreso que de alguna manera podría salvar las circunstancias, es decir, la moción apoya a los militares y al mismo tiempo dice que todo esto, sin embargo, debe darse dentro de la independencia de poderes que garantiza el libre ejercicio de la función jurisdiccional. Esto se introdujo a último momento, ¿no?, en la coordinación que el público que vio la sesión vio de los delegados y grupos parlamentarios, ¿no? O sea, fue un parche casi. Bueno, fue un elemento que fue planteado. Yo dije que yo no iba a votar a favor de esa moción porque consideraba que intervenía abiertamente en un esfuerzo que estaba en pleno curso inicial, que era darle autonomía al Poder Judicial y capacidad de juzgamiento independiente y de investigación de un hecho que era grave y que no cuestionaba la operación de rescate, sino lo ocurrido después de esta, y que no implicaba no condenar el secuestro, que estaba total y absolutamente condenado, y que era un hecho criminal.
Y entonces ahí se abrió este mecanismo y el presidente Ferrero agregó de puño y letra este planteamiento. Ah, no me digas, es una cosa curiosa.